Hola, buenas noches. Vamos a empezar a desarrollar el tema de diseño de proyectos, específicamente lo relacionado al ciclo de vida del proyecto. La tabla de contenido para esta sesión consiste en la competencia que se desarrolla en el concepto del ciclo de vida, características del mismo, del ciclo de vida y las fases que conforman el ciclo de vida del proyecto. Entonces vamos a iniciar con la competencia. ¿Qué competencias podemos o se busca que el estudiante desarrolle al ejecutar este taller? Entonces la competencia, pues obviamente va a ser que el estudiante identifica y establece el ciclo de vida del proyecto con base al abordaje de temas y estrategias para su desarrollo. Esto es importantísimo, que el estudiante aprenda el saber hacer de cómo se desarrolla, cómo inicia y cómo se finaliza un proyecto de inversión. Continuando con la siguiente temática es el concepto del ciclo de vida del proyecto. Es algo importante. ¿A qué hace referencia esta presentación? El concepto de ciclo de vida del proyecto consiste en el proceso y la metodología adecuada para desarrollar un determinado proyecto. ¿Cuáles son el paso a paso? O sea, ¿dónde inicia el proyecto y dónde termina? Que mucha gente piensa que el proyecto inicia, pues obviamente, con la solución de un problema o necesidad, ¿cierto? Y termina en la formulación. No, el proyecto va mucho más allá. Él debe pasar unas fases importantes que son las que vamos a desarrollar más adelante. Las características del proyecto, tenemos que, una de las características es que los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto. Alcanzan su punto máximo según se desarrolla el trabajo y caen rápidamente cuando el proyecto se acerca al cierre. Una segunda característica es que dentro del contexto de la estructura genérica del ciclo de vida, un director del proyecto puede determinar la necesidad de un control más efectivo sobre ciertos entregables. Todo proyecto tiene unos productos a entregar. Eso es lo que nos quiere decir. Y que con base en esos entregables podemos nosotros, como director de proyectos, hacer controles más eficientes. Una tercera característica es de que la capacidad de influir en las características finales del producto del proyecto sin afectar significativamente el costo. ¿Sí? La efectividad, la eficiencia y la eficacia que se desarrollan dentro de la gestión del proyecto, dentro de la administración del proyecto, es supremamente importante. Entonces, para eso es bueno que haya una buena formulación, un buen diseño en el proyecto para que así de esa forma poder nosotros identificar realmente cuáles son los productos y cómo vamos a poder nosotros maximizar la inversión. Tenemos una cuarta característica que define las fases que conectan el inicio de un proyecto con su fin. Obvio. Aquí nos identifica que todo proyecto nace, ¿no es cierto?, y muere dentro de la formulación. Entonces vamos a ver de que esas fases son conectadas entre sí. No puede una fase pasar a otra, sino que son conectadas, están engranadas unas con otras. Ahora sí vamos a mirar
¿Cuáles son las fases del ciclo de vida del proyecto? Que realmente nosotros nos estamos ubicando acá. Y una fase es un conjunto de actividades del proyecto relacionadas entre sí y que en general finaliza con la entrega de un producto parcial o completo. O sea, que una fase contempla, cada fase contempla entregables o productos para poder iniciar la siguiente fase. Tenemos que las fases del proyecto, una de las fases, veamos un momentico atrás. Una de las fases es la primera fase del ciclo de vida del proyecto se llama la fase de preinversión. La fase de preinversión es la fase inicial del proyecto. Es donde contempla la idea del proyecto, o sea, la necesidad que hay, la problemática que existe y con base en ese proyecto podemos desarrollarlo. Podemos minimizar o mitigar el impacto de ese problema. Con base en la idea, la primero que nace es que nos ilumina la mente para poder solucionar un problema, encontrar la necesidad y solucionarlo. Una vez con esa idea, lo que yo pretendo se pretende es desarrollar el perfil del proyecto. Es la segunda fase, de la segunda etapa, perdón, de la fase de preinversión. Entonces, en esta etapa, que es el perfil, pues el perfil no es más que nada que se realiza una preparación y evaluación de las posibles alternativas de solución, apoyándonos principalmente en información secundaria. En este momento donde podemos descartar algunas alternativas y seleccionar las posibles soluciones dando paso a la siguiente etapa. Eso es importante porque un problema o una necesidad no se soluciona con una sola alternativa. Van a haber múltiples alternativas y en esta fase de perfil es donde nosotros formulamos las diferentes alternativas y seleccionamos una a la cual se le va a añadir una información, va a estar respaldada con una información secundaria. O sea, la formulación se hace con una información netamente secundaria. La fase de perfil me lleva a mí a entrar en la fase de la prefactibilidad. Se realiza una evaluación completa y profunda de las alternativas identificadas en la etapa de perfil y de las posibles soluciones. Aquí podemos descartar las ideas no factibles y seleccionar las alternativas, que es técnica y económicamente mejor y poder pasar a la etapa de factibilidad y diseño. Algo importante en ese estudio de prefactibilidad es de que ya no solamente estamos nosotros trabajando con información secundaria, sino que ya se hacen algunos acercamientos o algunos trabajos de campo que nos permiten a nosotros obtener una información primaria. Puede ser a través de algunos sondeos o de muestras pilotos. Y el estudio de factibilidad, si es el estudio completo como tal del proyecto. Aquí se perfecciona y precisa la mejor alternativa identificada en las etapas de prefactibilidad sobre la base de información primaria recolectada y con esto pasar a la fase de inversión del proyecto. La factibilidad, además de tener información secundaria, lo que lo caracteriza como tal esta etapa es de que hay mucho trabajo de campo. Hay información primaria recolectada en campo, directamente de la fuente, ¿sí? Entonces, eso nos va a determinar a nosotros de que ese proyecto ya se formula completamente. En este estudio de factibilidad es donde nosotros en el proyecto encontramos que tienes unos componentes del proyecto.
que son el estudio de mercado, que es el estudio operativo, el estudio organizacional, el estudio legal, la evaluación financiera como tal, ¿sí? Ex antes y la evaluación de impactos. Esto es supremamente importante en la formulación de proyecto. Una vez tengamos todo este recorrido, con este estudio de factibilidad, ya sí puedo buscar fuentes de financiación. Esas fuentes de financiación o esos entes financiadores son los que me permiten pasar a la siguiente fase, que se llama la fase de inversión. La fase de inversión no es nada más que es buscar los recursos para financiar el proyecto. ¿De a dónde voy a sacar la plata para colocar en marcha ese proyecto que se ha escrito, que se ha desarrollado el estudio como tal? En esta fase se consideran todas las acciones destinadas a materializar la solución formulada y evaluada como más conveniente. Esta fase se desarrolla en 2 etapas. El diseño, que corresponde a la elaboración de la arquitectura, ingeniería y especialidades del proyecto, y la etapa de ejecución de obras. Esto es muy importante, ya que a través de esta se consigue no solamente el recurso financiero, sino que se ejecuta ese presupuesto como tal. O sea, se inicia toda la fase de construcción de lo que se ha plasmado dentro del proyecto como tal. Es importante esa fase porque sin el recurso yo no puedo desarrollar ni desagregar ninguno de las actividades y productos que están incluidas dentro del proyecto. La fase de operación. Hay que tener claro que no hay que confundir la fase de inversión con la fase de operación. ¿Por qué? La fase de operación es donde se hace el seguimiento a la operación de las actividades del proyecto, ya que es en esta etapa donde se inicia la generación del bien, producto o servicio para dar solución al problema, necesidad u oportunidad planteada. ¿Por qué les decía que no hay que confundir esta con la fase de inversión? La fase de inversión es única y exclusivamente financiación, diseño y ejecución de obra como tal. Ejemplo, si tenemos un proyecto de la construcción de un puente, es conseguir los recursos para la construcción del puente y construir el puente. Hasta ahí es la fase de inversión, hasta la construcción total del puente si en el proyecto se pidió todo el recurso para la construcción total, entonces es la construcción del puente como tal. La fase de operación es aquella fase donde ya se empieza a medir los impactos que tiene el puente dentro de la comunidad. Sí, o sea, que dijimos que en ese puente iban a pasar 10.000 campesinos a caballo, es empezar a medir de que la operación es que empiece la comunidad a usufructuarse de ese bien construido. Otro ejemplo sería que si yo hice un proyecto como un plan de negocios, la fase de inversión es tener todo, legalizar mi empresa, con toda la maquinaria, lo que yo requiera para poder operar. Es tener todo mi equipamiento de la empresa, registrarla en Cámara de Comercio, todo lo necesario. Pero hasta ahí va la fase de inversión. La fase de operación es cuando mi establecimiento, mi empresa, abre las puertas y presta los servicios y vende los bienes, ¿cierto?, a los usuarios o clientes. Es ahí cuando ya se empieza a operar el negocio como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado de no confundirse con la fase de inversión y la fase de operación. Con esto hemos terminado la temática correspondiente al ciclo de vida del proyecto. Agradezco la participación de todos.